Buenas tardes, mi nombre es Sofía Marlene Cruz Villegas y hoy les voy a hablar sobre las posiciones exploratorias. El concepto es la actividad voluntaria o involuntaria que adopta el individuo en el estado de salud o enfermedad. Los principios son: el conocimiento de la mecánica corporal facilitará la movilización del paciente. El segundo es: una postura correcta de la cabeza evita la contracción del cuello. La tercera es: la postura afecta el tamaño y la forma de las actividades torácicas, abdominal y pélvica, y altera las posiciones de las vísceras y la presión que sobre ellas ejerce el resto del cuerpo. La cuarta es que facilita el balance y el equilibrio, llega a producir tensión efectuando los sistemas nerviosos. El objetivo de esta es promover el funcionamiento de todas las partes del cuerpo, dar comodidad física mediante el descanso y relajación, facilitar la exploración física. Bueno, la primera posición de la que les voy a hablar va a ser la posición anatómica, que nos dice que la posición normal del individuo es de pie, con el cuerpo erguido y los brazos extendidos hacia abajo y a los lados, las piernas juntas y la espalda recta. El empleo de esta va a ser para la valoración, conformación exterior, definición de los planos, reducción de la extensión excesiva de las articulaciones que soportan el peso corporal. Bueno, la siguiente posición de la que les voy a hablar va a ser la posición sentada, que su concepto nos dice que debe mantenerse el cuerpo erguido desde el cuello hasta las caderas, ambos pies descansando firmemente en el suelo, y el empleo nos dice que se emplea para explorar la región posterior del tórax. La posición Fowler nos dice que el paciente está semisentado y que la cabeza y los hombros se mantienen elevados más que el resto del cuerpo, formando un ángulo de 90. Las piernas están flexionadas o en extensión, y el empleo de esta nos dice que esta posición se utiliza en pacientes con problemas respiratorios. La siguiente posición es la posición semi-Fowler, que nos dice que el paciente está semisentado y que la cabeza y los hombros están ligeramente elevados. La cabeza de la cama hará un ángulo de 45 grados con las piernas flexionadas o en extensión, y el empleo es que esta posición se utiliza para colocar sondas nasogástricas y dar alimentación asistida. La siguiente posición de la que les hablaré será la posición genupectoral, que nos dice que el paciente se apoya en su pecho y rodillas y que la cabeza va de lado, descansa sobre almohadas y los brazos van ligeramente flexionados y paralelos a la cabeza. El empleo de esta nos dice que esta posición se emplea en las rectosigmoidoscopias y algunas exploraciones de los órganos pélvicos. La siguiente posición es posición ginecológica, que consiste en colocar al paciente sobre la mesa de exploración en el cúbito dorsal con la región sacrocoxígea, apoyando en el borde de la mesa, los muslos separados en ligera flexión hacia el vientre. Tanto los muslos como las piernas reposan sobre los estribos colocados a nivel del hueco popliteo. El empleo de esta posición es que esta posición nos facilite la exploración ginecológica y obstétrica. La siguiente posición de la que les voy a hablar va a ser la posición de navaja, que nos dice que consiste en colocar al paciente en decúbito ventral sobre la mesa de exploraciones o quirúrgica, bajar la piecera de la mesa hasta que los pies se apoyan en el piso sobre un banco de altura, en tal forma que el cuerpo forme un ángulo de 90 grados. El empleo de esta posición es que se usa en las exploraciones y operaciones de recto. La siguiente posición de las que les voy a hablar va a ser la posición de tren de Lembuth. Consiste en colocar al paciente con la cabeza más baja que los pies. Puede lograrse levantando la piscina de la cama a unos 45 grados. Se utiliza una almohada en la cabeza y otra en los huecos popitleos. El empleo de esta es para que nos dice que un paciente con choque hipovolémico
o hemorragias uterinas, edemas de miembros superiores. La siguiente posición de la que les voy a hablar va a ser la posición anti-Trendelenburg, que nos dice que el paciente se encuentra en posición de cúbito supino en el plano inclinado a 45 grados, estando la cabeza más alta que los pies. Esta posición es la más adecuada para las intervenciones del cuello, tiroides, cara y cráneo, cuando el fin de disminuir el riesgo sanguíneo y evitar el estancamiento de la sangre en la zona que se está interviniendo. Se utiliza también en la cirugía del abdomen y del diafragma, también llamada Trendelenburg inversa. La siguiente posición que sigue es la posición de Sims, que nos dice que el paciente se colocará en decúbito lateral, el brazo superior flexionado hacia arriba y el inferior paralelo al cuerpo, y que el miembro pélvico superior hacia el vientre y el inferior ligeramente flexionado. El empleo de esta nos dice que esta posición se emplea para aplicar enemas evacuantes, supositorios y estudios del recto. La siguiente posición de las que les voy a hablar va a ser la posición de Rocher, que nos dice que el paciente se coloque en decúbito dorsal con una almohada por debajo de los hombros para producir hiperextensión del cuello. Y el empleo de esta nos dice que se utiliza para favorecer la ventilación pulmonar para la exploración e intervenciones quirúrgicas de esta. La siguiente posición de la que les voy a hablar va a ser la posición de cúbito dorsal o conocida como supina, y nos dice que el paciente reposa sobre su espalda, se coloca una almohada en la cabeza, un cojín en la región lumbar a otro nivel de los muslos y un soporte para los talones. Y el empleo nos dice que esta posición se usa para mantener el buen alineamiento corporal para evitar contracturas y facilitar el descanso. La posición ventral o prono nos dice que el paciente reposa sobre su vientre con la cabeza lateral, colocando una almohada debajo de la cabeza o del tórax o del hipogastrio para proporcionar comodidad al paciente. El empleo de esta se emplea para descanso o para prevenir úlceras por decúbito. La siguiente posición de la que les voy a hablar va a ser la posición de decúbito lateral, que consiste en colocar al paciente de decúbito lateral, ya sea derecho o izquierdo, y se coloca una almohada en la cabeza, otra bajo el miembro pélvico superior o una tercera a nivel de la espalda para sostener el decúbito lateral. Y el empleo nos dice que esta posición se emplea para masaje en la espalda, descanso, sueño o relajar el cuerpo.